grabar nuestra clase para cualquier cosa, se la enviamos para que se ponga al día. Entonces, muy buenos días, mis amados hermanos. Pastor José Henry, muy buenos días. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Buenos días, hermanos. Gracias. Me alegra poder estar con ustedes. Y vamos a mirar, acá debemos compartir pantalla. Ajá, muy bien. Pastor José Henry, ¿por qué no ora por nosotros? Orar por la salud de nuestra hermana María Beltrán, que está aquí con nosotros, de nuestra hermana también Nata, que Gracias, pastor. está con algunas aflicciones, y pues también por todas estas situaciones que estamos viviendo, porque son situaciones donde nos estresan mucho y estamos estresados en casa. Claro que sí, pastor. Amén. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, por este día que tú nos das, Señor, por este tiempo de estudio bíblico, Señor, de instituto bíblico, Señor, de conocerte, de entender un poco más de tu palabra. Señor, rogamos para que tu gracia esté hoy con nosotros, que podamos entender, que tú abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, este libro de Judas que estamos estudiando. Gracias por la vida del pastor Juan José. Bendícele, Señor, y úsale hoy en esta clase, Señor. Y rogamos también por la salud, Señor, de nuestra hermana María Beltrán, de la hermana Natalie, Señor, y para que tú llenes su corazón de paz en medio de estas situaciones que se están viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Que tu gracia esté con nosotros hoy y nos confortes con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos en una carta muy corta, pero a su vez muy profunda, y hemos tenido algunas salvedades que hemos tenido que hacer. Una de ellas es las connotaciones que tiene esta carta, ¿sí? Porque es una de las cartas que tiene unas citas bibliográficas, unas citas de libros que posiblemente nosotros no comprendemos, no entendemos, porque no son parte de los libros inspirados, ¿sí? Entonces, espero que eso esté en su mente en esta clase, y es parte también del ejercicio que tenemos que hacer hoy. Entonces, hace 8 días hablamos del autor, el hermano del Señor Jesús, aunque se presenta como siervo de Jesucristo. Hace 8 días también pudimos meditar que es una carta para una iglesia no específica, lo que la cataloga entonces como una de las cartas universales. Entonces, esto ha sido muy particular, que tiene mucha similitud con Segunda de Pedro y con todas aquellas cartas que nos hablan de los falsos maestros, y es algo muy interesante. Pero hay 3 cosas que debemos recordar en nuestra mente, y tiene que ver con el tema de a quiénes está dirigida: a los llamados, santificados y guardados. De hecho, uno de los versículos que yo dije que debíamos guardar en nuestra mente son los 2 últimos. Tanto los 2 primeros como los 2 últimos es como el envoltorio de la carta, es como las columnas fundamentales, porque nos dice a los llamados, santificados y guardados, y después nos termina diciendo, no importa lo que esté acá en el centro, dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿sí? Presentarnos sin mancha con gran alegría al único y sabio Dios. Entonces es algo muy extraordinario que yo quiero que nosotros consideremos. Y el título de nuestra primera lección fue el servir. Y esto es algo muy bonito, bonito para nosotros, en el sentido de que nosotros podemos considerar que una manera de luchar contra los falsos maestros es nuestra disposición a servir. Y esto es muy importante porque servir implica declinar a cualquier justificación, prejuicio que nosotros tenemos o imposibilidad. A nosotros nos parece tan sencillo, tan fácil la vida cristiana, porque nosotros no estamos dispuestos a sacrificar cosas. Vivimos tiempos donde se desprecia la iglesia del Señor.
se desprecia el día del Señor, se desprecia el estudio bíblico por momentos de éxtasis, por momentos emocionales o emotivos, o sencillamente porque muchas veces descansamos en nuestra conciencia. Les voy a hacer un ejemplo. Yo siento que no estoy obrando mal, entonces, pues estoy tranquilo. Yo siento que no estoy afectando a nadie, por tanto, me siento tranquilo. Y eso pareciera que alivianara los deberes que tengo para con Dios, para con el prójimo y para con la iglesia. Y Judas nos va a hacer comprender que la mejor manera de combatir a los falsos maestros es sirviendo dentro de la iglesia. Sin embargo, en la misma estructura que yo les he creado para que nosotros podamos considerar, Judas nos llama es a recordar. Ahora, siempre tenemos dos tentaciones: a recordar por encima de las escrituras o por debajo de las escrituras. La carta de Judas denuncia a los apóstatas. Esto es evidente, esto es claro. Son los que conocían la gloria de Dios, pero se han apartado, o los que se alejan. Y hace 8 días yo fui posiblemente muy fuerte para llamar la atención, porque nosotros, conociendo quién es Dios, glorioso, temible, que está airado contra el pecado y el pecador, posiblemente nosotros nos sentimos muy cómodos pensando: Dios es bueno, Dios es misericordioso, nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y traemos tranquilidad y paz a una vida que se está apartando del Señor y no se está acercando al Señor. Los apóstatas incluyen también a los ángeles caídos en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque ellos, estando en la presencia de Dios, al servicio de Dios, fueron desarraigados de la presencia de Dios. La humanidad caída y el mundo que rechaza al Señor. Y algo que quiero que quede en nuestros corazones es que nos han infiltrado. Hay apóstatas en la iglesia. Hay personas que se llaman cristianos y son apóstatas. Judas lo va a decir. Ellos manchan nuestros ágapes porque se están para dividir, para juzgar, para hacer el mal dentro de la iglesia. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque a veces nosotros, bueno, no nosotros, posiblemente algunas iglesias que hacen: hagamos un desayuno para invitarles a todos los del barrio, les vamos a regalar un tamal y después el culto. Ajá, el culto no es para adorar a Dios. No, no estoy diciendo de no evangelizar, pero el culto es un privilegio hecho para los creyentes. En el día de ayer, hablando yo con mi presbítero, o con uno de mis presbíteros, me tocó decirle que por favor no viniera porque no está vacunado. ¿Pero por qué le dije que no viniera? Porque él está con su salud bastante frágil, ha bajado unos 12 kilos. Y yo le decía: mejor quédese virtualmente para cuidar esto. Y a él le dolió en el corazón. ¿Por qué razón? Porque su deseo era venir. Mañana es la cena del Señor. Pero pues mañana esperamos que los hermanos también, que están saludables, que no tienen excusa, no porque hayan excusas, puedan asistir al culto. Entonces, esto es muy interesante. Recuerden que apóstata es aquel que se aleja de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, entendiendo esto, debemos recordar que la epístola de Judas es muy parecida a la segunda epístola de Pedro. Ambos autores muestran
un gran dominio de la historia del Antiguo Testamento y de los antiguos conflictos, por llamarlos espirituales, que manifiestan las cartas de Pedro en la tradición y en la religión judaica. Algo que tenemos que considerar en la segunda carta a Pedro, que dice lo siguiente. La segunda de Pedro y Judas no tienen como una relación entre sí, como diciendo Pedro y Judas escribieron con un mismo propósito. No, pero sí nos dicen que las iglesias a las que están dirigidas tienen los mismos problemas. Hay falsos maestros en medio de la iglesia. Jairito, ¿vas a preguntar algo? No. No, Muy bien. señor, se me quedó, presidente. La segunda de Pedro tomó muchos de los datos posiblemente de Judas, ¿sí? No porque no vaya a ser original, sino hay como una alusión, pero ¿en qué sentido? A las referencias históricas, donde Judas es mucho más exacto, mucho más revelador de quién es Dios y la realidad de la iglesia. Y Judas nos trae a la memoria la revelación de quién es Dios. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos, que posiblemente nosotros no consideramos. O sea, ¿quién es Dios? Y yo les aseguro que mañana a muchos se les pasará por alto quién es Dios. Esta es la estructura que nosotros dijimos que íbamos a estudiar para hablar de guardaos contra los falsos maestros y sus doctrinas. Y hablamos por servir, recordar, vivir y descansar. Hoy tenemos que trabajar este contexto de recordar, ¿sí? Recordar, o sea, tenemos que servir recordando. Para esto quiero leer con ustedes Judas capítulo 1 al 15, pero acá vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos, por la palabra siervo que está aquí enmarcada. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Y esto es muy importante para nosotros porque nos dice quiénes son los destinatarios. Una de las cartas universales nos va a hacer pensar, como esta, que es una carta apropiada en cualquier momento de la cronología del tiempo, sea para la iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, séptimo siglo, onceavo siglo, siglo XXI. Y lo que nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, es algo muy importante, que la misericordia, la paz y el amor viene de Dios. Y no nos dice que viene como algo nuevo, sino que tiene que ser multiplicado. Esta realidad nos va a llevar a algo muy interesante, a entender que hay falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces, permanentemente tenemos que recordar que como iglesia hay una realidad. Hay personas infiltradas dentro de la iglesia con falsos mensajes. Recordemos que la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. ¿Sí es claro? Cuando nosotros recordamos falsas enseñanzas, a nosotros nos gustaría que nos dijeran todo está bien, el Señor te bendice, no pasa nada. Pero el Señor no nos dice eso. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de su común salvación. ¿Por qué Judas escribe?
escribe a los salvos. ¿Quiénes van a entender el mensaje? Los salvos. Y dice que es necesario escribir para exhortar, porque a nosotros no nos gusta esa palabra. Y yo les aseguro que no nos gusta. Nosotros somos buenos los padres para corregir a los hijos, los esposos para corregir a la esposa o la esposa para corregir al marido. Ojalá el pastor venga y los siente a los dos y los quiera corregir. Y uno no se deja. De hecho, uno piensa como que si se le están metiendo en el rancho. Hay matrimonios que dicen las cosas, los trapos sucios se lavan. Ah, pero qué bien sabe, Nata. Y Alice. Pero ¿dónde ustedes han visto en la escritura que ese sea un principio bíblico? Ahora, no estoy diciendo que vengan y los comuniquen, pero uno necesita ayuda y uno tiene que aprender a tomar decisiones. Yo qué día le decía eso a un hermano, porque me decía, pastor, pero es que yo ya he crecido en la fe, yo ya sé pedir consejo. Yo le dije, ¿a ti te parece? No, tú comunicas lo que vas a hacer. No, pastor, es que yo he pedido consejo. Va a faltar este domingo a la iglesia. Entonces, yo le digo, cuando usted vino y me dijo, pastor, voy a viajar, es cumpleaños de mi mamá, vamos a viajar fulano y mengano, eso sí, no nos vamos a juntar con los mundanos y vamos a escuchar el culto virtual. Les hago una pregunta a ustedes que están de oidores. ¿Eso es un consejo o un informe? Un informe. ¿Sí? ¿A uno qué le queda como pastor decir, pues mi hermano, que el Señor te bendiga, que tengas un buen viaje, cuida a tu esposa? Pero si a mí me preguntan, ¿sí? Es como, voy a hacer un ejercicio. Todos ustedes son miembros de una empresa y a ustedes les dieron un manual de convivencia y de funciones, ¿sí? Y uno de los manuales dice asistir el lunes de 8 a 5 a una capacitación. Y viene alguien y le dice, no puedo asistir por esto y esta razón. ¿Me puede exceptuar de esa capacitación? O sea, y usted no tiene el poder de liberarlo de eso, porque eso es una ley para todos y el que no se vaya a capacitar no puede seguir trabajando, no puede continuar, porque es fundamental su capacitación. ¿Usted qué le diría como jefe? Que le toca ir. O sea, le toca ir. Exacto. Fíjense lo que está haciendo Judas. ¿Cómo combatimos las falsas doctrinas y los falsos maestros? Dice, yo les escribo para exhortar. La exhortación tiene que ver con corrección. ¿Sí? Y lo interesante es que esto no es hacia afuera, sino es intrínseco. O sea, dice, los quiero exhortar para adentro, porque tenemos algo en común todos nosotros, nuestra salvación. Y es ahí donde viene para que contendáis ardientemente por la fe. Y algunos han pensado que contender ardientemente por la fe es el presbiteriano convencer al bautista de que no bautice que bautice a sus hijos. O el reformado convencer al pentecostal que no hay una segunda obra de gracia. O los bíblicos exhortar a los que creen en la prosperidad y en los pactos de prosperidad. Esa es una falacia teológica. Y les digo por qué es una falacia teológica. Porque no existe un ministerio ni un encargo de apologética. La apologética es una ciencia secular griega, una confrontación pública entre lo que hacían los epicúreos, los grandes maestros filosóficos, y ellos se paraban en el Areópago y discutían, y si convencían a unos se iban para la derecha y otros para la izquierda. Cuando dice Judas, contendéis ardientemente por la fe, es todo lo contrario.
Él dice, han entrado algunos hombres encubiertamente. Y dice, esto es parte del propósito de Dios. Y son para condenación. Son hombres impíos, hombres que nunca han sido. Y hablan y equiparan dos cosas, libertinaje con la gracia. ¿Qué es libertinaje? No sé, pastor. Pues pienso yo que creen que pueden hacer todas las cosas, o sea, seguir haciendo lo mismo que hacían antes de supuestamente conocer a Jesús, o hacer lo que bien le parece a uno, mejor dicho. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje es lo mismo que libertad. Pastor José Henry, explíquenos, por favor. No, pastor, iba a decir que seguramente el libertinaje tiene que ver con no sujetarse, ¿no? Con no querer a la autoridad, no querer ley, ¿cierto? Muy bien. Gracias, pastor. Yo quiero que aprendamos algo. La Biblia dice que el creyente es libre de la esclavitud del pecado, ¿sí? Ahora, ¿qué es ser libre? Porque Judas está contraponiendo la realidad de ser libres, llamados, santificados y guardados, frente al libertinaje, y que el libertinaje se opone a la gracia de nuestro Dios. Presenta a Dios como único soberano, a nuestro Señor Dios y Jesucristo. Ahora, para entender qué es libertinaje, tengo que definir lo que es libertad. Libertad, hágase y piense, es como un cuadro y en el centro se pinta la vida del hombre libre. Ese cuadro está delimitado por la ley. O sea, el hombre puede hacer todo lo que quiere, pero ajustándose a la ley de Dios. Dice, no matarás. ¿Hay excepción? No. Natica, no adulterarás. ¿Hay excepción? No, Un no hay día, excepción. ¿cuántos años de casada tienes? De casada, bueno, viviendo juntos, 16 años, pastor. Son 16 años de casada que tiene. La oficialización es otra cosa, pero tienes 16 años de casada. Pero solo piensa que Jairo te diga, mi amor, en 16 años, una sola vez quiero ser adúltero. ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque el matrimonio está enmarcado dentro de la ley de Dios y dice, no adulterarás. Bueno, el mandamiento no adulterarás no solamente es frente a la sexualidad, es frente a muchas cosas, frente a la verdad de Dios. Pero dice, es claro, no matarás, no adulterarás, no robarás, ¿sí? Uno tiene que pagar una deuda y le faltan 1,000 pesos. Y pagó 999. Y piensa que porque pagó la mayor parte, no está robando. No, está robando. La Biblia que dice, no robarás. O sea, nosotros como creyentes estamos dentro del marco de la ley. Y tenemos la libertad de movernos en ese marco. ¿Sí? De la ley de Dios, de los principios de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que ser desafiados, queridos hermanos. ¿Qué es el libertinaje? Hacer por fuera de la ley. Entonces, libertinaje sería de que un hombre adulterara una vez en 16 años o en el caso mío de 22 años de matrimonio. Sería terrible. Eso es libertinaje. Pero ¿cuál es la justificación de los falsos maestros? Es que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Ustedes se han dado cuenta que muchos caen en el libertinaje en el día del Señor? Ya soy salvo, pastor. Es que este domingo no puedo ir por cualquier justificación o motivo. Hoy en día carecemos compromisos de personas. Ahora, y también tenemos una realidad.
Si a mí no me gusta esta iglesia, me voy a la otra. Y como siempre les digo, hay motivos para salir de una iglesia bíblicos. Pero el común de lo que enseña la Escritura es ser fieles, honestos, leales. Sí, puede ser que algún domingo en 50 años o en 20 años o en 10 años o en 5 años yo no pueda ir por alguna razón circunstancial real. Pero no deliberadamente por un viaje, por un paseo, porque vino alguien o simplemente porque estoy indispuesto y no quiero ir. Sí me comprenden qué es libertinaje. Dice que convierten en libertinaje la gracia. Ya soy salvo, mis pecados son perdonados, entonces yo puedo pecar. Hay religiones que enseñan que uno puede tener 2 y 3 mujeres, como Pastor, lo hizo David. aquí buscando por Google dice que es libertad excesiva y abusiva de lo que se dice o se hace. Y también dice que es cuando un individuo se refiere al individuo que transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculo. Sí, hay personas que dicen, pero si esto me bendice a mí, ¿sí? Hay personas que se sienten beneficiadas por ciertas acciones que hacen, entonces, ¿por qué va a ser pecado si no le hago mal a nadie? Entonces, miren lo interesante que yo quiero que nosotros pongamos atención con Judas, que nos advierte porque hoy es pertinente a nuestras iglesias que nosotros miremos lo que Judas nos está advirtiendo. ¿Por qué estamos en este ejercicio? Porque estamos recordando. Mire, Judas dice, yo les voy a escribir con un propósito. Recuerden, los voy a exhortar, pero no con cosas nuevas que Judas esté implementando. O sea, no está diciendo algo nuevo. Por decir, en nuestros tiempos, ¿qué sería nuevo? Que yo les diga que el día sábado es de asistencia obligatoria para los miembros de la iglesia Betania de la Reforma, de nuestra iglesia. No es obligatorio. La Biblia no lo dice. Ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Eso es voluntario. ¿Qué día es obligatorio? Entonces nunca más vuelvan a El domingo. preguntar. Exacto, nunca más hay que preguntar, pastor, ¿es que este domingo, será que no puedo asistir? Hay cosas que Dios demanda en su palabra que son obligatorias y que las debemos cumplir y que Dios está ordenando porque nosotros ahí nos movemos. Entonces, ¿qué hacemos con el día del Señor? Pues si en la iglesia son 3 horas, a las 3 horas estamos libres. Pero si a las 3 horas se le aumentó 4 horas, estamos sobre la ley. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. ¿Cuándo comienza el día? A las 12 de la noche. ¿Cuándo termina? A las 12 de la noche. ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros entendamos. Claro, nosotros los pastores, ¿qué hacemos? Consideramos a los hermanos. Y yo que día le pregunté a mis diáconos, le dije, ¿qué piensan de un segundo culto? Mientras que organizamos el tema del, ¿cómo se llama esto? Del auditorio. Pero la implicación es que a los diáconos y a los ancianos les corresponde estar en el primer culto y en el segundo culto. Y dividimos la congregación en 2 cultos para que puedan asistir todos cómodos, como les gusta a la gran mayoría. Y dijeron, pero pastor, eso es muy duro. Pues no, es que no estoy, yo le dije, estoy pensando, solamente estoy pensando. ¿Sí? Claro, para los hermanitos miembros de la iglesia que van a venir a un solo culto, unos desearían el culto en la mañana y el culto en la tarde. Entonces, cuando pueden, vienen en la mañana. No, yo le dije, si los que vengan por la mañana, vendrán por la mañana y por la tarde, por la tarde. Pero claro, le implica una exigencia doble al pastor y a todos los que están en autoridad. Entonces yo le dije, no, solamente que estoy escuchándolos y probándolos.
¿Por qué razón? Porque vivimos tiempos de pandemia. Entonces hay algunos hermanos que mantendrán la virtualidad, otros estarán en presencial y esperemos que el Señor siga obrando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero ese es el marco legal. ¿Qué es libertad? Moverse dentro del marco legal. Entonces, como iglesia, nosotros podemos decir que el culto puede ser 4 horas, 5 horas, 8 horas, porque es el día del Señor. Obviamente que tenemos que gobernar en pro de la gloria de Dios y de la vida, considerando a los hermanos jóvenes, maduros en la fe. Hay hermanos que quisieran estar en culto todo el día, pero hay otros que no. Pero yo no les puedo decir que el martes es de obligación, el sábado es de obligación. No, eso es voluntario. ¿Sí se dan cuenta? Es obligación de un esposo llegar a su casa todos los días. ¿O hay alguna excepción, querida hermana Natalie, que usted que está acá es la única casada? ¿Hay alguna excepción? Ya escuchó Gairito. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, mis amados hermanos, miren cómo el Señor nos bendice a través de lo que Judas está escribiendo y nos dice, Dios es verdad. Y se ha revelado desde siempre. Y Dios conoce, es omnisciente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hay personas encubiertas, hay personas que parecen ser cristianas, pero no lo son. Entonces, ¿cuál es el desafío, queridos hermanos? Pastor, perdón. Señora. A ver, en estos tiempos de pandemia que ha sido tan difícil que se puedan reunir todos los hermanos en un espacio, pues yo he visto que en mi congregación ellos se turnan para ir un día, para ir un domingo y otro domingo porque no cabe todo el mundo. Pues yo hasta el momento no lo he hecho, pero sí en un momento dado, porque veo que los que se turnan son los que, como los más antiguos, los que están más cercanos al pastor. Entonces, si en un momento dado uno el pastor le dijera, mire, necesito que usted no venga este domingo porque pues necesitamos espacio para otras personas, ¿uno qué debe hacer? Por eso yo les decía que si están obrando dentro de o sea, yo no puedo negarle, o sea, yo hasta ahora no le he negado la venida a nadie. Al presbítero que yo le dije que no viniera fue porque él está muy delicado de salud, pero muy delicado de salud. Sus defensas están en el suelo, ha bajado 12 kilos, está muy delgado. De hecho, no se sabe qué es lo que tiene. Parece que tuviera como una infección muy fuerte en alguna parte. Le han dictaminado ya varios exámenes y hasta que no sepamos, yo le dije, pues usted puede congregarse virtualmente. Eso sí, convocando a su familia, haciendo lo que es necesario. Pero él tiene un impedimento lógico y nosotros tenemos otro, que es el espacio. Entonces yo creo que Dios le da sabiduría a cada consistorio, a cada pastor, para poder resolver estas cosas. Entonces miren lo que tengo en pantalla, porque estamos llamados a una constancia, a servir, ¿sí? Los cristianos son llamados del mundo, de su mal espíritu, de su temperamento, son llamados a apartarse del mundo, llamados del pecado a Cristo, de la vanidad a la seriedad, de la inmundicia a la santidad, y esto conforme al propósito de la gracia divina. La misericordia de Dios es manantial y fuente de todo lo bueno que tenemos o esperamos, ¿sí? Entonces es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. Porque si nosotros no lo hacemos, pues obramos mal. Judas, desde el 5 en adelante, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que hay una parte donde va muriendo mucha gente? Donde Moisés dice, todo el que es por Jehová tome su espada, mate a su hermano, a su hermana. ¿Por qué razón?
quienes estaban enlodando, porque recuerden que muchos esclavos salieron con el pueblo de Dios y ellos nunca les dijeron no vengan con nosotros. ¿Cuál era la esperanza? Que ellos se convirtieran a Cristo, que nosotros no andamos con las personas no cristianas, y lo que dice Moisés es muy difícil y muy serio, porque dice tome la espada y mate a aquel que está contra Dios. Hoy en día dejamos a Dios por los que, ¿sí? Y mire, nos pone y nos hace recordar. ¿Qué es lo primero que recordamos aquí? El juicio de Dios. No. ¿Saben qué es lo que Judas primero recuerda? La misericordia, la condescendencia de Dios. Dios libertó un pueblo con poder, con señales, con milagros. Y encima no le adoran. Una realidad de los impíos es que no tienen reverencia. Son sacrílegos. No adoran a Dios. No les interesa adorar a Dios. Ellos hablaban de la libertad de egipcios, de Egipto, y vivieron la libertad de Egipto, pero cuando llegaron no adoraron a Dios. Y Judas nos hace ese recuento. Dice, el Señor los salvó, el pueblo los sacó de Egipto, pero después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Recuerden que estamos hablando de los apóstatas, aquellos que experimentaron la gloria de Dios y se alejan o se apartan. Recuerden que el que fue destituido fue Satanás o Lucero, pero todos sus subalternos le siguieron. Un sentido de la apostasía es que nosotros seguimos a alguien que nos aleja de Dios. El Señor Jesús dice, yo no he venido a traer paz sino espada. Y esto es serio lo que él dice. Al esposo con la esposa. Claro, uno quiere seguir a Cristo, el otro no. A los padres con los hijos, unos quieren seguir a Cristo, el otro no. Él dice, yo he venido a traer disensión, pero obviamente no es por ser malhechores, como dice Romanos, sino por seguir a Cristo. O sea, no es que, ay, pastor, me abandonó por ser cristiana, pero una mujer que está todo el tiempo en ayuno, en oración, nunca vela por su marido, nunca está en la casa, pues lo que la separó no fue Cristo, sino su rebeldía. Esto es algo muy interesante. Dice, como Sodoma y Gomorra, en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lot estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué viene el juicio? Por la inmoralidad de ellos. Las personas no cristianas o apóstatas eligen voluntariamente resistirse a Dios y a su palabra y abrazar otras cosas que no ven que sean pecado. Ustedes se han dado cuenta, hoy en día muchas iglesias se han abierto a la homosexualidad, al lesbianismo. Y Sodoma y Gomorra son puestas como ejemplo. ¿Y qué es lo que nos da de ejemplo? ¿Quién es Dios? No solamente Dios es verdadero, no solamente Dios es omnisciente, nos muestra que Dios es libertador, pero juzga nuestras acciones. O sea, nuestras acciones son coherentes de lo que hay en nuestro corazón.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, miren, es que es evidente. ¿Qué hace un soñador? Yo les voy a contar uno bueno, soñar, claro que sí, pastor, eso es evidente, pero yo les cuento uno de mis sueños recurrentes que yo siempre he tenido, que vuelo. Es una cosa loca, no sé por qué. Yo vuelo con capa, sin capa, con moto, con skateboard, con lo que sea, hasta corriendo vuelo. Pero es uno de mis sueños recurrentes, ¿sí? Pero hay momentos en mis sueños que ¡pum! Me caigo. Y cuando me doy cuenta es que me despierto abruptamente. Alguna vez consulté y me dijeron que mi corazón empieza a latir tan despacio que mi cerebro manda una patada eléctrica o un choque eléctrico que me hace sentir para yo despertarme. Porque, o sea, yo bajo tanto mi ritmo cardíaco y mi respiración que el cuerpo está interpretando que me estoy muriendo. Y me despierta. Y claro, eso es cuando siento el despertar. Pero el soñador, como falso maestro, tiene una comprensión equivocada, pero consciente de Dios y del actuar de Dios. Una de los textos más difíciles de explicar es este. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Yo no sé cómo, no recuerdo cómo el doctor Cornelio explicó este texto. Me gustaría que alguien de ustedes que ha leído me lo explicara o me lo hiciera recordar. Y yo les voy a decir cómo yo lo interpreto. ¿Ninguno ha leído? Yo no. Entonces, Pastor, yo no recuerdo realmente. no. Lo estoy buscando. ¿Y cómo usted lo explicó, Pastor José Henry? Porque usted tuvo que haberlo explicado, ya que enseñó Judas. Ahora sí lo puse con mayor dificultad. Pastor, el texto que dice bueno, yo recuerdo es que la Biblia lo describe así, ¿no? Que Dios esconde el cuerpo, o prácticamente no se halla el cuerpo de Moisés, ¿no? Y pues que yo recuerde, ya fue hace harto, ya hablé acerca pues del propósito de Dios tal vez de que no idolatraran el cuerpo de Moisés, ¿no? Eso fue lo que yo recuerdo así que haya explicado. Muy bien. Creo que vamos a hacer como dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Judas? Que vamos a explicar más adelante qué es blasfemia, es hablar mal, ¿sí? Hablar en contra. Pero yo quiero que entender el hilo que hace ese pero en el versículo 9, entendiendo el versículo 8. ¿Sí se dan cuenta? Un soñador es una persona presuntuosa. Cree que tiene la verdad y que tiene conocimientos que Dios no le ha revelado a nadie. Dice, cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, en toda la Biblia no hay un solo texto, solo sobre esa realidad, disputando con él el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Algunos citan que es otro libro, y como dice bien el pastor José Henry, primero lo que se está enseñando es que nadie sabe dónde está la sepultura de Moisés. Pero ¿qué haría un soñador? Decir, aquí está la tumba de Moisés. Así como muchos han dicho, aquí está la tumba de Cristo.
¿sí? Estos son los clavos de Cristo. Esta es la corona de espina de Cristo. Tenemos un poquito de la sangre de Cristo y quieren el ADN para ver si hay algún descendiente de Cristo y cosas así. Esos son los soñadores. O sea, la ilustración del versículo 9 es como alguien pudiera pretender explicar lo que no está explicado dentro de la escritura. Básicamente, de esa manera yo la he interpretado, porque no tenemos otra referencia cruzada frente a muchas referencias cruzadas que hay. Pero el soñador pretende tener una interpretación. Los privilegios externos, la profesión y la conversión aparente no pueden guardar de la venganza de Dios contra los que se desvían volviéndose a la incredulidad y a la desobediencia. Apreciados hermanos, mucho de las consecuencias que hay en nuestra vida es porque nosotros somos desobedientes. Y en muchas de nuestras acciones debemos pedirle al Señor que nos perdone porque hemos apostatado del Señor. Yo conozco muchas buenas esposas que en vez de adorar a Dios y servir a Dios, adoran y sirven a sus maridos como si fueran dioses. Y muchos padres adoran y sirven a sus hijos como si fueran dioses. Y muchos hijos sirven y adoran a sus padres como si fueran dioses. Y muchos en la iglesia adoran y sirven a los pastores como si fueran dioses. Y Dios le dice que se aparten de su incredulidad, de su desobediencia y vuelvan a Dios. Recuerden que el principio de Judas es servir dentro de la iglesia. O sea, yo estoy aquí para servir para la gloria de Dios, no para mi gloria. La escritura nos va a hablar de la destrucción de los israelitas incrédulos en el desierto. Bueno, algo que yo me gustaría como precisar es que muchos que presumían ser israelitas porque salieron bajo esa figura, así como muchos que presumen ser cristianos pero no lo son. Y hoy en día posiblemente a muchos se le puede estar ofendiendo con esto. Porque yo conozco a muchos que dicen yo creo en Cristo a mi manera. No creo en los pastores. Creo en Cristo pero no creo en los pastores. Creo en Cristo pero no creo en los pastores ni en la iglesia. Creo en Cristo pero no creo en la palabra de Dios. Eso fue escrito por hombres. A todos ellos que apostatan, blasfeman, son corruptos, son presuntuosos, Judas los va a llamar como falsos maestros. ¿Cómo la ven? Serio el asunto, ¿no? Lo que dice sobre los ángeles caídos que están reservados para el juicio del gran día. Solo piensen la paciencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo está emitido el juicio? Según la escritura, ¿cuánto? Repite la pregunta, pastor, qué pena. El pastor José Henry creo que tiene la respuesta. Pastor, yo diría que desde el principio, ¿no? Muy bien. La pregunta fue, ¿hace cuánto tiempo tenemos ya la sentencia contra los ángeles caídos? Como dijo el pastor, desde el principio, hace unos 6,000 años y un poquito más. Y la paciencia del Señor porque los tiene reservados en un lugar para ese juicio final. La destrucción de Sodoma es una advertencia a toda voz para nosotros, para que le prestemos atención, huyamos de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Denme un segundo, queridos hermanos.
Muy bien, queridos hermanos, acá solucionando un tema familiar, paternal propiamente. La destrucción de Sodoma es una advertencia contra toda voz, perdón, para todos nosotros. Miren las consecuencias que sufrió Lot. Terminó perdiendo por la casa que luchó, la esposa que luchó, las hijas que luchó, solo por no apartarse en el momento adecuado y por no dar testimonio de su Salvador. Dios no cambia, queridos hermanos, es el mismo ser puro, justo, santo. Por lo tanto, nos llama a temblar y no pequéis. El tema no es con el pastor y no es con la congregación local. Algunos hermanos piensan que uno dice, vengan a la iglesia porque queremos ver un número. No, yo les voy a decir algo, eso del número es subjetivo. Cuando uno tiene 10 firmes, uno espera 10. Cuando uno tiene 20, ¿cuántos espera el pastor? 20. Cuando espera 100, cuando sabe que son 100, espera 100. Cuando son 1000, espera 1000. Es subjetivo. Uno espera a los que son, porque uno es el pastor, uno es el padre espiritual. Es como cuando uno como padre dice, yo quiero tener a todos mis hijos aquí. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, no lo pongan en el contexto de lo moral. Es todo lo que batalla contra el alma. Si algo te estorba a orar, si algo te estorba para tener misericordia de otro, para amar a otro, para obedecer al Señor. Salmo 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Miren, Judas, esa es la, o sea, solo piensen en algo. La vez pasada vi un videíto donde el niño no quería comer. Entonces la mamá le picó el ojo al hermanito mayor y lo cogió, le embutió la comida y le dio así, fingió como darle 2 cachetadas. Y luego cogió la cuchara del niño pequeñito y el niño pequeñito inmediatamente abrió la boca y se comió la comida. Nosotros tenemos hermanos mayores, los narrados en el Antiguo Testamento. Lo que sucedió en sus vidas es para nuestro ejemplo. Recordar es un ejercicio que tenemos que hacer para quitar de nuestra mente a un Dios equivocado, construido en medio del libertinaje de lo que nosotros llamamos gracia. Versículos 10. Miren, hay algunas cosas que se han repetido para los falsos maestros que espero que recuerden, pero ahora le suma otro. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Una manera de un apóstata es que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Por física rebeldía. Justifiquen su corazón. Judas vuelve a ilustrar porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Pues no llevó la ofrenda que Dios quiso y llevó una excelente ofrenda, pero a la manera de su corazón. Hay hermanitos que a veces vienen con la disposición de cantar, orar, y otras vienen con la disposición de mostrar a todo el mundo que están bravos y molestos. Llegan, pero así parece que estuvieran estreñidos. Ese es el ejemplo de Caín. Y Caín se puso bravo.
miren lo interesante que cómo ilustra por qué blasfeman los falsos maestros. Hay de ellos. Unos son como Caín. Otros son, dice, como Balaam. O sea, llegan a la iglesia por algún beneficio, por algún negocito. Hay personas que les gusta llegar a las iglesias y luego cambian de iglesias porque son vendedores de alguna red de mercado, porque tienen algún negocito para ampliar y le venden ven a cada creyente, hermano en la fe, como un potencial cliente. O sea, han visto como el tío rico veía a todos con signo pesos de dólares en sus ojitos. Y Judas nos explica, recuerden por favor y no caigan en estos pecados. O la contradicción de Coré. ¿Se acuerdan lo que pasó en Coré? Que salieron toda una familia y dijeron, es que solo algunos, no, nosotros queremos adorar y hablar con Dios directamente, y la tierra se abrió, se los tragó y quedaron sus lamparitas arriba. ¿Cuántos altercan con los pastores, con los ancianos? ¿Cuántos no se sujetan? ¿O cuántos pastores no se sujetan al grupo de pastores? Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, esto me parece extraordinario porque uno pensara como que están comiendo mal. No, es que están comiendo igual que todos, pero Dios conoce su corazón. Dice, se apacientan a sí mismos, no tendrán fruto. Dice, son nubes sin agua, no tienen nada que dar. Llevadas de acá para allá, son vientos, son árboles otoñales sin frutos. Yo conozco personas que cambian por cada doctrina en su mente se les mete. Conocí un pastorcito que un día salió que era mesiánico. Y de esos mesiánicos extraños porque no guardaba el domingo sino el sábado. Y luego volvió a la verdad. Pero luego se separó de todos porque nadie era tan santo como él. Luego me enteré que él quería ser como uno de los pastores contemporáneos con una mega iglesia que Dios le había hablado. Entonces que no podía, que él tenía que tener un centro en Bogotá donde, y aún lo conozco, hace poquito tuvieron que cerrar la iglesia porque todos se contagiaron de coronavirus. Esperemos que a nuestras iglesias no les pase lo mismo. Pero dice, son aguas sin nube llevadas de acá para allá por vientos de doctrina, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Miren lo interesante, casi está describiendo esos creyentes que aquí me peleé con el pastor, me voy para allá, aquí no me sirve esta doctrina, me voy para acá, aquí no me vieron bien, me voy de aquí para allá. De estos también profetizó Enoc. Esto solamente es una referencia ilustrativa. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. 3 veces impíos. Y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Dios denuncia a los infiltrados. Y es algo que tenemos que considerar. Los hombres malos, seductores, se enojan con todo lo que sucede y nunca están contentos con su propio estado y condición. Su voluntad y su fantasía son única regla y de ley. Los que se complacen en sus apetitos pecaminosos tienden más a rendirse a las pasiones, son ingobernables. Una característica de una persona apóstata es ingobernable. Y son ingobernables educados. Bueno, pastor, sí, pastor, claro que sí, pastor. Yo entendí, pastor, pero hago lo que a mí, ¿comprendieron?
Los hombres de Dios son siervos de Dios, que se doblegan ante la voluntad de Dios. Así lo narra la Escritura desde el comienzo del mundo. Adán, y él dice, aquí estoy. Noé, aquí estoy. Moisés, aquí estoy. Isaías, heme aquí. Y todo siervo de Dios declara, anuncia, también denuncia. Queridos hermanos, tenemos que seguir a los hombres que solo siguen a Cristo, no a los apóstatas. Una persona apóstata no está donde debe de estar. No se olviden eso. Es algo muy interesante eso. Si nosotros no consideramos eso, estamos equivocados. Un apóstata no está donde Dios le demanda estar. Y eso no es una expresión religiosa. Nosotros tenemos que considerar eso, mis amados hermanos. El libro de Judas está lleno de muchas referencias del Antiguo Testamento. Las voy a rescatar solamente para que ustedes, si quieren, las revisen. Pero creo que no puse los capítulos. En Éxodo, el versículo 5, no recuerdo el capítulo, la rebelión de Satanás, el versículo 6, esto es en Génesis, si no me equivoco. Sodoma y Gomorra, versículo 7, la muerte de Moisés, versículo 9. Ah, no, estas son las citas de Judas, pero la que nosotros podemos buscar en los libros. Éxodo, está en el versículo 5 de Judas. La rebelión de Satanás está en el versículo 6. Sodoma y Gomorra en el versículo 7, pero todas se refieren al Antiguo Testamento, que están en Éxodo. Y son bonitas ilustraciones para que nos quede claro a nosotros. Para recordar. La pregunta es, ¿Dios pasó por alto a su pueblo en el Éxodo? ¿Pasó por alto a Satanás? ¿Pasó por alto a Sodoma y Gomorra, que no era un pueblo exclusivo de Dios en ese momento? ¿Pasó por alto a Caín? ¿Pasó por alto a Balaam, profeta de Dios? De hecho, Dios le estorbó a Balaam. Lo hizo caer, creo, hasta de un burro, ¿no? Hasta la burra le habló. Y no hizo caso. Ciertamente, posiblemente a muchos de nuestros hermanos no les habla una burra, pero les habla un burro para ellos, que es el pastor. Porque no hacen caso. Entonces, para resaltar, Judas escribe como un defensor de la fe. Los impíos no son paganos fuera de la iglesia, sino falsos profetas que están dentro. Hemos sido infiltrados. El que se relacione con la fe no quiere decir que vivan en la fe. Los impíos no tienen al Espíritu como los justos. El impío permanecerá eternamente en la oscuridad de las tinieblas, pero el justo vivirá eternamente. Al describir a sus oponentes, Judas utiliza alegorías hirientes y exhorta a los creyentes a afirmarse en las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, en el amor de Dios. Queridos hermanos, tenemos que aterrizar nuestro entendimiento, nuestra práctica, y así volver al gozo de la salvación. Porque muchos de nosotros decimos que creemos en Cristo, pero la pasamos más bueno con los no cristianos. Muchos de nosotros decimos creer en Cristo y la pasamos más en la sinagoga de Satanás que en la sinagoga de Dios. Y muchos de nosotros, en vez de arrepentirnos, ocultamos nuestros pecados y los justificamos.
Judas no hace eso. Judas es un experto para que nosotros recordemos y veamos en el pasado lo que nos está sucediendo hoy en el presente. Entonces, miren, advertencia contra los falsos maestros. ¿Qué vamos a recordar? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Dios es verdad. O sea, todo lo que está dentro de la ley, dentro de la revelación, eso es verdad. El resto es mentira. Recordar que Dios es omnisciente. Esto sí no me causa temor, porque hasta un mal pensamiento, usted puede estar pensando ahí detrás en cámara, uy, el pastor Juan José me está echando todas a mí. No, ese no es el tema. Yo les puedo echar lo que sea, pero si eso es verdad contra Dios, aténgase. Porque aunque Dios es salvador, Dios es juez. Esto se contrapone bonito. Esto en el Éxodo lo vemos. En Caín y Abel lo vemos. En Balac y Balaam lo vemos. ¿Sí es claro? Dios es salvador, pero es juez. Lo que yo no quiero que olviden, queridos hermanos, es lo siguiente. ¿Quiénes somos nosotros? Llamados por Dios. Eso que me asegura que yo no estoy aquí por mi propia voluntad. Esto es algo muy bonito. El doctor Cornelio lo explica desde la perspectiva teológica, pero yo quiero que lo vea desde su perspectiva de vida. Está aquí no por causa suya, sino por causa de Dios. Santificados, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Guardados, porque la salvación no depende de nosotros, pero en permanente utilidad para el reino de Dios. Estamos sirviendo, queridos hermanos. ¿Sí están sirviendo o son de aquellos que sirven para calefacción? ¿Sí han visto los hermanitos que son calentadores de sillas, de ambientes? Tienen el ministerio de la calefacción. Mantienen caliente una silla y el ambiente. Pero eso no es servir. Posiblemente estoy siendo un poco hiriente, pero de eso se trata, para despertar. Entonces, debemos concluir. ¿Quién es un blasfemo? ¿Quién blasfema? Entonces tenemos que definir lo que es una blasfemia. El significado bíblico de blasfemia se refiere a aquellas palabras, enunciados o actos que enuncian o difaman el nombre de Dios. Un ejemplo. Pensar donde Dios me tiene que traer juicio, pensar que me tiene que traer gracia. Voy a hacer un ejemplo. Le pido al pastor José Henry que me preste $1,000,000 y yo sé en mi corazón que no se los voy a devolver. Pero Dios es bueno. Pastor, el Señor lo va a multiplicar. Se ríe. Eso hace un blasfemo. Enunciar o difamar el nombre de Dios. Que no importa el cómo, desde que se haga. No, sí importa. Hay hermanos que hacen malos negocios, son piratas, extorsionan y ¿saben qué hacen para lavar sus conciencias? Diezman. Hay hermanos que vienen a la iglesia, cantan, oran, escuchan con atención, pero con sus vidas deshonran a Jesús, al Espíritu Santo. Eso es un blasfemo. Y deshonran a Dios. Concupiscentes, ¿sí?
Esto es muy interesante porque el falso maestro es concupiscente. El significado bíblico de concupiscente significa apetencia que tiene un deseo elevado de determinados objetivos. La concupiscencia tiene que ver con la corrupción. O sea, no importa el cómo, pero yo quiero llegar aquí. Yo necesito obtener esto. Y está íntimamente relacionada con la codicia. ¿Se han dado cuenta que hay decisiones que ustedes no toman porque les afecta económicamente? Hay personas que saben que hay un hermano en necesidad, pero ¿por qué no lo ayudan? No porque no tengan, sino porque son codiciosos. Hay personas que no diezman porque son codiciosos. Miren, y al codicioso le pasa lo siguiente: cuando gana 500,000 pesos, es muy poquito dinero. Cuando gana 1,000,000 es poquito dinero. Cuando gana 1,500,000 es poquito dinero. Cuando gana 2,000,000 es poquito dinero. Cuando gana 5,000,000 es poquito dinero. Cuando gana 20,000,000 es poquito dinero. ¿Por qué? Porque es codicioso, no porque no tenga para dar. Ahora, no solamente el concupiscente tiene que ver con dinero, ni el codicioso con dinero. Hay codiciosos de honra, de gloria. Hay codiciosos de bienestar. Quieren más. Y la Biblia condena, o mejor, Dios condena la concupiscencia. Blasfemos, concupiscentes. Recuerden que concupiscente, sinónimo de corrupto, presumido, petulante. Este sí es tenaz. Aquel que tiene un alto concepto de sí y se vanagloria por ello. O sea, él da una respuesta no por participar, sino para que le digan, ¡guau! ¿Cómo sabes? Por lo que con frecuencia trata a los demás sin el debido respeto y con una actitud desafiante y despectiva. Los presuntuosos fácilmente son desordenados. Hace que lo prefieran los demás. Ellos necesitan ser reconocidos. Necesitan ser mencionados. Ellos necesitan que los pongan en algo, pero en algo que sea visible, ¿sí? No cuidando la puerta, sino cuidando el púlpito. No contando las ofrendas, sino diciendo en qué se van a gastar. Son personas que no toleran a nadie, se airan rápidamente. ¿Por qué? Porque son arrogantes, altaneros, orgullosos, soberbios. ¿Cuál es el antónimo? Para no irnos. Alguien humilde y modesto. Alguien que sabe sentarse a escuchar, a aprender. Alguien que sabe obedecer. Alguien que se sabe sujetar. Alguien que es pronto para obedecer. ¿Se han escuchado a alguno de nuestros hijos cuando usted le manda algo? Sí, pa, ya voy. Media hora después, sí, ya estoy yendo. 2 horas después, ay, pa, se me olvidó, pero no te preocupes, hoy lo hago. Es que apenas son las 6 de la tarde. Muchos creyentes son así. Pero eso no se dan cuenta que en su presunción, en su petulancia, en su arrogancia, se están alejando de Dios. Entonces, el falso maestro es blasfemo, concupiscente y presumido. No es el conocimiento de estos maestros lo que nos indica quiénes son, sino sus acciones en la iglesia.
¿Cómo la ven? Ay, algo hice. ¿Qué pasó? ¿Se fue la pantalla? Sí, señor, lo que estaba compartiendo. Sí, ya la coloco porque se me fue entonces. ¿Ya apareció todavía? No, señor, todavía no. Ajá, listo. Miren, los falsos maestros son blasfemos, concupiscentes o corruptos, presumidos o presuntuosos. No debemos olvidar, porque nosotros podemos caer en estas acciones. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí llega mi clase. Espero que ustedes tengan aportes. Ahora sí, con mucho gusto, aquí estoy. Los escucho en sus aportes. Sus conclusiones, entonces. Bueno, pastor, de mi parte, como en todos los estudios que hemos hecho, pues me deja pensando mucho, ¿sí? Y analizar cómo es el comportamiento de uno como cristiano y muchas cosas que corregir. Como siempre, la palabra del Señor lo zarandea a uno. Eso es muy bueno. O los nietos. ¿Quién más? Pastor, pues esa parte es muy interesante, ¿no? De que Dios nos diga que estamos infiltrados, ¿no? En el sentido de que hay personas que están, pero no son, ¿cierto? Y lo más interesante, lo más tremendo de todo esto es que no es tan fácil saber quién es quién, ¿no? O sea, muchas veces en el intento de hacer juicio de quién es quién, pues a veces se equivoca uno, ¿no? Entonces, lo que Judas nos habla, nos lleva más a afirmarnos en la doctrina, en lo que Dios dice. Y pues obviamente esa es la sana doctrina la que puede llegar con el tiempo a mostrar quién es quién, ¿no? En medio de la soberanía de Dios y de lo que Dios hace, ¿no? Porque pues realmente hacer un juicio de quién es y quién no es, pues no es una cosa sencilla, ¿no? No es, y pues Dios no, tampoco nos está llamando a eso. Que pienso que el énfasis en todo esto que usted nos enseñaba es precisamente la sana doctrina, ¿no? El contender ardientemente por la fe de la manera que usted nos lo explicó, pastor. Bien, pastor. Hay algo interesante de los siervos de Dios. El siervo de Dios siempre está dispuesto a aprender y a ser discipulado. No importa dónde Dios lo llamó, pero siempre el hombre de Dios está dispuesto a ser humilde, ¿sí? A ser dócil, a ser enseñable, igual que la mujer de Dios, ¿sí? Por eso en un matrimonio a veces a nosotros hemos enseñado, sí, el hombre es cabeza del hogar, pero eso no significa que sea infalible. Y por eso Dios nos ha dado esposas que son ayudas idóneas. Pero es para la gloria de Dios, no es para nuestra gloria. ¿Sí, sí me comprende? O sea, nosotros a veces hemos olvidado eso.
porque con frecuencia, o sea, o sea, una persona puede tener claro el conocimiento, pero muy mal sus acciones. ¿Sí? Y nos pueden explicar bien la doctrina, pero nosotros nos podemos dar cuenta que están obrando mal. Entonces es algo que nos debe llamar a recordar qué pasó en el contexto de Judas. Y recordar que el Señor nos llamó y que somos llamados a apartarnos del mundo, apartarnos de nuestro pecado, de la vanidad, la seriedad, de la inmundicia, la santidad. Porque la misericordia de Dios es ese manantial, esa fuente de todo lo bueno. Sí, no debemos olvidar eso. Que no somos incrédulos, que no somos desobedientes. Porque eso clama al cielo, sí, sí, mis hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, porque si nosotros no lo consideramos, pues podemos ser apóstatas o estando en esa atención, y lo peor es guiando a los de nuestro hogar a esa apostasía. Recuerden que los ángeles caídos tienen esa connotación, no siguen a Dios, sino siguen a su general. Y esto nos debe de hacer considerar, ¿estamos bajo la voluntad de Dios o en la fantasía de lo que quieren nuestros corazones? Entonces, mis amados hermanos, preguntas, aportes. Hello. ¿Qué opinan, mis queridos hermanos? Pastor, realmente vemos en este estudio de Judas que es una carta muy corta, pero muy profunda en cuanto al tema de la apostasía. Y sobre todo, más sorprendente, darnos cuenta de que no está hablando, pues como muchos piensan, o como yo la había visto en el momento que alguien le enseñó, que es dentro de la iglesia, que es fuera de la iglesia. Pero realmente la apostasía, esta apostasía no está hablando de nada diferente a la iglesia. O sea, como le dije la clase pasada, la Biblia no fue escrita para los de afuera. O sea, la Biblia fue escrita para la iglesia, para los creyentes, y por tanto está hablando a los creyentes. Y con el título que usted puso al comienzo, que hablaba de que nos han infiltrado, pues nos termina confirmando que debemos cuidarnos de ello, ¿no? O sea, y como el pastor José Henry decía, es muy difícil saber o juzgar a alguien. O sea, no es difícil juzgar a alguien, porque realmente el ser humano, creo que uno de sus puntos principales siempre es tender a juzgar a los demás. Pero en este tema de la apostasía en la iglesia se hace difícil, o sea, difícil reconocer de cierto modo. O sea, digamos que antes, más bien antes era difícil juzgar, no, sino ver quiénes son los apóstoles. Pero ya con con la explicación de Judas, nos damos cuenta de que es muy fácil encontrar a estas personas dentro de las iglesias. O sea, ya no hay una excusa para aquellos que están en las iglesias y están siendo mal enseñados. Yo le pongo un ejemplo, Nata, para poder ilustrar lo que usted está diciendo y para ver lo fácil que es. Si un hermano en la iglesia le dice, Natica, este domingo la tengo invitada, le voy a hacer un almuerzo con todas las de la ley. Gracias por su amistad, por ser ese apoyo, ser esa bendición. ¿Usted qué le dice? Ya me ha pasado. No, gracias. O nos Muy ha bien. pasado, ¿Y ¿no? si Nos lo ha hace su pasado. marido?
No, tampoco. En este caso, gracias a Dios, los dos sabemos y tenemos muy claro que el domingo es domingo y ya el plan está dispuesto por Dios. No, yo sé, sino que a muchos nos pasa a veces en ese contexto, ¿sí? Sí, pastor, a eso me refería. O sea, hace un tiempito atrás se puede decir uno, ay, pero ¿cómo hacemos para identificar a estos apóstatas, a estas personas que están convirtiendo en libertinaje el evangelio y todas estas cosas? Pero simplemente es súper, de verdad, que al estudiar la palabra nos damos cuenta que es súper sencillo. O sea, con cosas tan simples como esa, sacar una excusa, cualquiera que sea, para no ir el domingo, ya nos damos cuenta de que, pues, lo pone uno a pensar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Sí, Sí, definitivamente la carta de Judas es la carta perfecta para enseñarnos lo que es el verdadero amor a Dios y pues si realmente somos o no cristianos, pastor. es algo que a uno lo confronta mucho en el corazón. Yo entiendo, y lo importante que nosotros tenemos que meditar ahora es que tenemos una libertad para vivirla, y esa libertad significa enmarcada dentro del reino de Dios, enmarcada dentro de su palabra, y que nosotros no podemos apartarnos. Y es algo muy interesante que lo debemos hacer, vivir, y pues Dios quiera que no olvidemos esto, porque esto es algo que se repite año tras año y seguiremos luchando con las mismas, ¿sí? Con las mismas cosas. Entonces, muchas gracias, mis hermanos. No sé si hay algún otro aporte o disensión o no se entendió algo. Pastor, todo muy claro, muchas gracias. Pastor, nos vemos más tarde. Bueno, pastor, va a estar en la... Eso me invitaron para Todo muy fiscalizarlo. claro. Bueno, menos mal, pastor. Pero no voy a participar, no se preocupe. Voy a estar sujeto a su enseñanza. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Mi hermana Nata, ¿por qué no ora por nosotros? Claro que sí, pastor. Señor, en esta mañana nos dirigimos a ti para agradecerte, Señor, primeramente por la vida que nos has dado, la salud, Señor, el permitirnos poder reunirnos hoy a esta hora de la mañana para el estudio de tu palabra, Señor, donde cada vez tú nos enseñas más, Señor, y nos muestras que realmente tú eres nuestro guía y nuestro ayudador. Gracias te damos, Señor, por la salud de cada uno de nuestros hermanos, Señor, reunidos hoy. Padre, tú conoces sus dolencias, rogamos pues que tengas misericordia, Señor, y si está en tus planes sanar y quitar este dolor, Señor, que así sea. Agradecido, Señor, por el tiempo también que le das al pastor Juan José para hacer el estudio, para preparar la clase. Y gracias, Señor, por la disposición que pones en nuestros corazones para cada clase. Ponemos en tus manos también, Señor, la reunión de mañana para congregarnos, Señor, ese llamado que tú tienes siempre para nosotros. Te agradecemos por todo lo que nos das, por todos tus cuidados en medio de esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan buena tarde. Adiós, el Señor Que les el, bendiga. que el Señor nos siga bendiciendo. Chao. Hasta luego.